Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más, un nuevo programa de Vidas con Luz, un nuevo invitado. En este caso tenemos con nosotros a Alfonso Cañizares Clavijo. Alfonso Cañizares Clavijo, actualmente presidente, director de la Congregación del Santísimo Sacramento. ¿Cómo es? Presidente de la Venerable Congregación del Santísimo Sacramento, cuando en su fundación, en su día, en el año 1817, era la muy ilustre, venerable Congregación de la Vela y Alumbrado a Jesús Sacramentado, que después, en el año 87, don Javier Azagra, a propuesta del capítulo de la congregación, cambió el nombre porque se la conocía popularmente por la vela. Y entonces perdía un poco el significado. La Congregación de la Vela. Sí, claro. Perdía un poco el significado de lo que realmente era y lo que debía de ser. Pero claro, para llegar ahí, antes Alfonso ha nacido, ha vivido, ha tenido una familia extensa, primero como hermanos y después a nivel de hijos, nietos. Un poco sitúanos, a ver. Vamos a ver, yo nací en el año 43, nací en Yecla, donde creo que también naciste tú. De alguna forma, mis primeros años se desarrollaron en la finca donde vivían mis padres, en la Hoya del Mollider, que creo que debes de conocer. Y allí pasé mi infancia hasta los 7 años, hice la primera comunión en la capilla de la finca, y allí pues empecé a conocer lo que era la vida religiosa, guiados de la mano de mi padre y de mi madre. Nos reuníamos siempre, todos los días, o bien antes o después de cenar, a rezar el rosario. Éramos una familia pues bien avenida, donde todos participábamos del rezo de la oración. ¿Cuántos hermanos? 8 hermanos hemos vivido unidos, o al mismo tiempo. ¿Y tú eres de los últimos? Yo soy el penúltimo, pero mis padres tuvieron 9. Entonces, porque una niña falleció antes de nacer yo no la llegué a conocer, y soy el penúltimo de la serie. Mi hermano el menor, José María, dice que con él se rompieron los moldes y ya no vinieron más. ¿Y esa vivencia de toda la familia unida rezando te ha marcado desde pequeño? Sí, siempre. De hecho, mi padre siempre, pues mis hermanos estaban todos internos, pues vivíamos en el campo y mis hermanos mayores estaban unos en Murcia, las chicas estaban en Murcia, los chicos estaban en los jesuitas, en Valencia, otro estuvo en los salesianos en Barcelona. Y yo en el año 50 hice la primera comunión, el 22 de septiembre, si no recuerdo mal, y el día 3 o 4 de octubre estaba interno en los jesuitas en Orihuela. En el colegio de Santo Domingo, con el padre Segarra, que me quedé con él, y recuerdo que mi padre me decía: no entiendo cómo este crío no se ha quedado llorando, no se ha quedado extrañado. Era la primera vez que yo salía y que me quedaba sin mis padres. Yo le di la vuelta, me agarré de la cintura del padre Segarra, que yo era un enano, y nos fuimos, y mis padres se marcharon del colegio y yo me quedé allí con ellos. Y bueno, y ahí yo tuve la primera experiencia y la primera separación de mis padres, pero yo me quedé contento, me quedé alegre. Recuerdo muy pocas cosas de aquella época, pero sí de alguna forma al año siguiente nos vinimos a Murcia, entonces me llevaron a los capuchinos y en los capuchinos pues yo empecé pues a trabajar y a todo el bachillerato. En aquella época el colegio de San Buenaventura, del Capuchino, estaba fuera de Murcia, ¿no? Prácticamente. Casi. Estaba metido en medio de la huerta, porque toda la Gran Vía Alfonso X el Sabio, quitado la Casa de Zapata, quitado el museo, el colegio de Jesús María, las Claras y las Sanas, todo lo demás eran huertos. Eran huertos de limoneros, y en la plaza redonda, la plaza circular, donde hoy está la fuente, había una balsa de riego. Y circundando la plaza, pues habían unas acequias. Acequias y limoneros. Y ya está. Y el colegio al fondo. Y el colegio al fondo, que fue cuando se estrenó ese colegio. Que el rector de entonces en el colegio era el padre Estanislao de Guadassuar, que en paz descanse, que ya falleció. Y allí todo el colegio, bachillerato, ¿no? Todo el colegio hasta el bachillerato. Pues que empezabas la primaria y cuando llegabas hacías un examen de ingreso y entrabas directamente ya a primero de bachillerato, cuarto reválida y sexto reválida, y se acababa el bachillerato. Entonces el preuniversitario y universidad. Solo que yo pues no llegué a entrar en la universidad. Porque yo cuando terminé sexto y reválida le dije a mi padre que quería entrar en el seminario.
Pero antes había estado, desde los 14 años, había estado en la congregación mariana con el padre Jaime Solís de Villavicencio, y allí pues empecé a gustar lo que era realmente la oración. Y la oración para mí era estar en compañía, delante del sagrario, estar con el Santísimo, es algo muy especial. Era ya, poder... Con una edad de 15 años. 14, 15 años. 14, 15 años. Antes de los 14 años no te admitían en las congregaciones marianas. San Estanislao de Cosca, que era la de los benjamines, los pequeños. Luego estaba la de San Luis Gonzaga, que eran ya universitarios. Pero yo estuve en la de Coscas, con el padre Jaime Solís. Y allí, la verdad es que, francamente, muy bien. Y allí empecé pues a gustar lo que era, a estar mis ratos, irme a la capilla, a estar mis ratos con el Señor, allí había libros de oración, libros de meditación, estaban los evangelios, y aprendí pues un poco a manejarme en este sentido. Y hubo una cosa que a mí me marcó bastante y me hizo perder un poco pues esa timidez de niños, que fue hubo un momento que el padre Solís no se le ocurrió más que dialogar. La misa entonces era en latín y de espaldas al pueblo el sacerdote, y entonces para que la gente no se enterase de lo que era la misa y demás, no se le ocurrió otra cosa que dialogar la misa. Hacer como comentarios. Hacer unos comentarios siguiendo un libreto que tenía, y donde se iba explicando, donde se hacían las lecturas, todas las lecturas de las dos lecturas, porque habían dos evangelios, el centro de la misa, y luego al final de la misa había el inicio del evangelio de San Juan. En el principio era el verbo. El prólogo del evangelio. Efectivamente. Entonces, bueno, pues en esa época yo me tenía que subir al púlpito a dialogar la misa. Era uno de los que estábamos marcados para dialogar la misa. Y yo recuerdo con auténtico terror subirme al púlpito y encontrarme toda la iglesia de Santo Domingo llena, no había un hueco en un banco, porque entre otras cosas era la misa de la congregación, 9:15 de la mañana. Y se llenaba, y había no solamente congregantes, había muchos más fieles. Estaba la capilla del Rosario, estaba llena, lo que es el crucero de la iglesia, y la iglesia hasta los pies, y gente de pie en las naves, todo, totalmente. Y aquello pues a mí me marcó bastante, me marcó mucho. Y aquello hizo que yo empezara a vencer pues esa timidez de niño, ese miedo que no he terminado de perder todavía, que todavía me queda. Eso sí, dicen que siempre es bueno. No sé qué tan bueno, porque... Eso dice el actor, que se sube a tablas y no confiarse, le hace estar en tensión y por tanto no olvida la... El que lo pasa no es tan bueno, seguro. Pues yo la verdad es que no lo tengo así. Pero bueno, a mí me ha servido después para mi vida profesional, servirme. Me ha venido bien porque me ha servido para entrar en contacto con las personas y para hablar de cualquier tema y de cualquier cosa. Después de esto, yo ya no sé por dónde iba. El seminario. Sí, que llega el momento final, y eso te va encaminando y dices, oye, pues tengo vocación. Yo creía que tenía vocación, se lo dije al padre Solís y me dijo, tú no tienes vocación. Bueno, pues muy bien, pero yo al terminar el bachillerato, el padre Solís ya se había marchado de Murcia, se lo habían llevado, había venido el padre Forcada, y cuando terminé sexto y le dije a mi padre, oye, yo creo que tengo vocación, quiero probarme. No lo sé, pero quiero probarme. Porque si tengo vocación, pues no me importaría ser sacerdote, pero a mí el Señor no me quería por aquellos caminos. Estuve un año, estuve mi padre... Al año siguiente... ¿Cuál fue la reacción de tu padre? Bueno, yo ya tenía una hermana que ya se había marchado al convento, mi hermana María Dolores. Era carmelita de la Caridad, de Santa Joaquina de Vedruna. Santa Joaquina. Estaba en Vinalesa, haciendo el noviciado. Por aquella época, no sé si fue al año siguiente, a los 2 años de irse ella, fue cuando yo le planteé a mi padre esto. Entonces mi padre me dice, muy bien, dímelo dentro de un año. Cuando apruebes el preuniversitario me lo dices. Pues nada, yo me puse a estudiar el preuniversitario, yo hacía mi vida normal y corriente, yo entraba y salía con los amigos, con las amigas, con los chicos, con las chicas, iba por la congregación, estaba con Forcada, ayudándole en la junta de la congregación, lo normal. Pero a mí me suspendieron en junio, el preuniversitario, y me lo suspendieron en septiembre. Y como mi padre me había dicho, cuando apruebes, me lo dices, pues yo me callé y no dije nada. Y un buen día estábamos los dos en casa y me dice, oye, ¿tú no tienes nada que contarme? Digo, pues no sé,
Yo estaba en blanco, no sabía a qué se refería. Dice, sí, hombre, si tú no me dijiste hace un año, digo, ¿qué era eso? Digo, de eso sigo pensando igual. Sigo pensando lo mismo. Es que como no me dice nada, tú me dijiste que cuando aprobara el pleno unitario, y como no he aprobado, pues no, me he abstenido de comentarte. Pero no, mi padre trabajaba en Cáritas. Mi padre siempre ha tenido una vida muy religiosa, ellos han estado siempre muy activos dentro de la Iglesia. Conocía muy bien a don Ramón Sanauja y Marcé, que era el obispo de la diócesis en aquella época. Y por lo visto le pidió audiencia, habló con él y le dijo, me pasa esto y no sé quién acudir, no sé a dónde ir. Y entonces fue además el primer año que que tomó la diócesis el seminario, con don José Sánchez Ramos como prefecto de teólogos, don José María de Jumilla. Lozano, prefecto de filósofos, don Salvador, que era el padre espiritual, y don Antonio, no me acuerdo el apellido, ya fallecido, lo sacó don Ramón de San Antolín, que era el párroco de San Antolín, y lo llevó al seminario como rector. Y bueno, yo de aquel año pues recuerdo pues que mi vida pues era muy sencilla. Yo tenía el bachillerato todo aprobado, todas las materias que no era filosofía, que no era latín, que no era música, yo no tenía que estudiarlas, yo tenía mucho tiempo libre y yo dedicaba mucho tiempo a la oración, a estudiar latín, porque entonces se hablaba en latín, se hablaba en latín, todo en latín. Era don Juan de Dios Valibre Amatás, era el profesor de filosofía, lo recuerdo con mucho cariño, y bueno, después de aquel año, transcurrido aquel año, yo no estaba seguro, yo no tenía ninguna seguridad de que el Señor me llamaba por aquel camino. Y evidentemente no me llamaba por aquel camino, porque de hecho yo no soy sacerdote y estoy aquí. Pero fue una experiencia de maduración. Sí, evidentemente. Y de alguna forma, pues yo después al año siguiente me marché a Madrid, a casa de estos hermanos que están por aquí en la fotografía. Estuve conviviendo con ellos, no tenían todavía ningún hijo, tienen 2 hijas. Estuve viviendo con ellos, estos son, en Madrid. Y un poco pegando la gorra estaban, pues yo creo que era casi recién casados. De hecho, mi cuñada, la pobrecilla, me decía, en el lecho de muerte me decía, tú fuiste mi primer hijo. Y de alguna forma, pues, aquello también me marca bastante. Yo no consigo retomar los estudios con la fuerza y con la brillantez de desear, y vuelvo a Murcia al año siguiente. Vuelvo a Murcia, entonces me preparo para unas oposiciones a banco y finalmente pues yo entro a trabajar en la Caja Rural de Murcia. Previamente había estado trabajando en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura como delineante, que me había hecho un curso de delineación también, pero mi vida seguía en torno a la oración. Yo entonces conozco a la que hoy es mi mujer, siendo y estando con el padre Forcada, conozco a la que hoy es mi mujer y bueno, y transcurrido pues un tiempo fallece mi suegro también, que era adorador nocturno, fue presidente de adoración nocturna aquí en la diócesis en Murcia, y yo aprendí a adorar el Santísimo en la adoración nocturna, porque me enroló en la adoración nocturna, me convenció y me enroló. Y él murió 3 años antes de que nos casáramos nosotros, 2 años de noviazgo y falleció mi suegro. De todas formas, bueno, yo aquello, pues la vida después pues me ha llevado por otros avatares, pero nunca dejando la vida de oración. La vida de oración siempre ha estado muy presente en mi vida. Bueno, a los 14 años en la congregación, después del seminario, vida de oración especialmente, y después y luego el suegro te lleva a la oración otra vez. A la adoración nocturna. Al final. A la adoración nocturna, o sea que de alguna forma o manera mi vida está muy marcada. Y yo sé que de alguna forma, y pues lo he pensado muchas veces, el Señor, yo sé que nos marca y nos da la vida, y no volvemos a Él, como su palabra, hasta que no hemos cumplido la misión para la cual hemos sido creados. Y eso lo tengo muy presente en mi vida. No sé todavía para qué, cuál es mi misión, la desconozco. Ya casi en la vejez, desconozco cuál es esa misión para la cual Dios me ha dado la vida. Pero bueno, podemos decir que para dar un testimonio, cuando menos, de que Él está vivo, de que Él está presente en medio de nosotros y de que sin Él nada podemos.
Eso sí lo tengo muy claro. En el año 70 contrajimos matrimonio, mi mujer y yo. La bendijo la unión don Juan Hernández Fernández. Los padrinos de la boda cambiamos porque mi suegro ya había fallecido, que era el que le correspondía ser el padrino. El padrino fue mi padre y la madrina fue mi suegra. Y nos casamos en la iglesia de Santa Catalina, aquí en Murcia. Entonces no habían celebraciones, no habían cosas de estas así. Nos fuimos a Mula, dejamos el ramo de novia, lo dejamos en el cementerio, en el panteón familiar, a los pies de la tumba de mi suegro, y nos volvimos y nos fuimos de viaje de novios. Queríamos ir al Pilar y no pudimos. No pudimos llegar a Zaragoza. Pero bueno, y de alguna forma después empezaron a venir los niños. Llegaron hasta 4 niños, casi seguidos, con diferencia de año y medio aproximadamente cada uno. Y bueno, fueron creciendo y estábamos con las preocupaciones. Se hizo un anuncio en San Bartolomé. Se hizo un anuncio de unas catequesis para adultos, que no sabíamos de qué iba la cosa. Y luego yo hice las catequesis. Mi mujer no podía porque se quedaba con los niños. Teníamos 3 niños, estaba embarazada del 4º en aquella época, y de alguna forma aquello marcó un poco nuestras vidas. Aquellas catequesis eran el camino neocatecumenal. Que estaba comenzando entonces. Que estaba comenzando aquí en la diócesis. Y yo me fui, hice las catequesis. Yo quería comentarle a mi mujer las catequesis, pero repetir unas catequesis en casa que te dan durante 1 hora, hora y media o 2 horas. Además son vivenciales y es lo que uno escucha, su vida. Sí, pero es que eso es prácticamente imposible poderlo hacer. Entonces, la verdad es que no pude, y mi mujer, pues claro, estaba un poco pues fuera de juego. Nos fuimos a hacer la convivencia, me eligen responsable de la comunidad, de la primera comunidad de San Bartolomé. Yo no supe decir que no, dije que sí, y bueno, por esas fechas, cuando volvimos, estando preparando una reunión con los catequistas en casa, a mi madre se la tienen que llevar al Morales Meseguer, a colocarle un marcapasos, estaba enferma, y paramos la preparación, y nos marchamos mi mujer y yo al Morales Meseguer, al hospital. Y bueno, entonces ahí fuimos creciendo, yo siempre por donde quiera que he pasado. Movimiento familiar cristiano, comunidades neocatecumenales, seminario, siempre me he ido quedando con todo aquello que me ha servido y que me ha llegado y me llevaba más cerca de Dios. Eso para mí siempre ha sido importante en mi vida, siempre ha sido un norte. Y nunca he dejado ni he querido dejar. Después, bueno, pues fuimos creciendo. Y son etapas que uno se va encontrando y de cada cosa recupero, voy como cargando una mochila de que es mi propia vida, mi propio ser. Exacto. Y que me va acercando al amor de Dios, ¿no? Efectivamente, así es. Y bueno, van pasando los años, yo me dejo las comunidades neocatecumenales, mi mujer no terminó de entrar, entonces aquello no tenía mucho sentido y hubo que dejarlas, las dejé. Y no pasa nada, yo sigo teniendo muy buenos amigos dentro de las comunidades y a los 2 o 3 años mi mujer se quedó embarazada de la pequeña, que hoy tiene 28 años. Y que es esta que hay aquí. Total, que son 6 hijos. 5 hijos. 5 hijos. 5 hijos, no, porque esto es en la boda. Aquel es el marido ya de mi hija, de mi 5 hijos. ¿Y nietos? Nietos tenemos 9. 9 nietos. No hay ninguna fotografía de los nietos. Bueno, no he caído. Pero llegarán más. Llegarán más nietos y bisnietos. Suponemos, porque todavía me queda una soltera. Ah, pues mira. Me queda una soltera todavía. Vienen más. Entonces supongo que vendrán más nietos, pero no me preocupa eso. Lo que realmente me preocupa es poder cumplir y aceptar la voluntad de Dios en mi vida y en la vida de mis hijos. Sí es cierto que, bueno, pues quien me conoce y quien conoce a mis hijos, estas son una fotografía de nuestras bodas de plata. Las celebramos en la parroquia de San Miguel. Y de alguna forma, bueno, pues me echan muchas flores. Yo digo que las flores son para la Virgen. Y a mí que me dejen tranquilo, que yo no quiero flores. También le echaba flores su prima Isabel a la Virgen María. Sí, y ella claro. Decía, sí, pero es él. Sí, claro, evidentemente. Por eso digo que yo las flores, para mí, en la vida nuestra,
Precisamente la devoción mariana es muy grande en la vida de mi familia, tanto en la mía como en la de mi mujer. El rosario se ha rezado siempre a diario, mi mujer y yo seguimos haciéndolo, seguimos practicando esta devoción. Y en casa, volviendo un poco la vista atrás, mi padre tenía una devoción muy grande a la Virgen de los Dolores, los dos, tanto mi padre como mi madre. Y de hecho, después en el 36, no sé qué tiempo queda. No, pero vamos, muy bien. En el 36 quemaron la Virgen Dolorosa de Jumilla, porque yo las raíces familiares paternas las tengo en Jumilla. Y entonces, pues, aquella Virgen, aquella imagen salía en procesión en Semana Santa, la quemaron. Y entonces mi padre, junto con mis padrinos, que era la hermana de mi padre, la única hermana de mi padre, y su marido, encargaron a Sánchez Lozanos una Virgen Dolorosa, que es la que actualmente está en la parroquia del Salvador en Jumilla, y la que yo he conocido y he procesionado con ella por las calles de Jumilla cuando niño y joven. Y esta Virgen siguen siendo, uno de mis hermanos es el que se encarga de la camarería de la Virgen, y ahí está. Y siempre, por eso, pero que sí quería hacer un poco hincapié sobre la devoción mariana, devoción a la Virgen Santísima. Y bueno, y de alguna forma después yo pasé, una vez que ya habíamos dejado todo esto, siempre he estado intentando, hemos sentado mi mujer y yo, ¿por qué tenemos que hacer algo como pareja, como matrimonio? ¿Qué hacemos, qué no hacemos? ¿Hacemos ejercicios espirituales, que no hacemos ejercicios espirituales? Bueno, pues tenemos también la opción hemos intentado entrar en equipos de matrimonios, movimiento familiar cristiano, no han cuajado, se han quedado a un lado, se han roto por una u otra circunstancia, pero nosotros nunca hemos dejado de hacer esto, de perseguir algo con el fin de que nuestra formación fuese creciendo y estar siempre y tener a Dios presente. Todo lo que vaya acercando más a Dios siempre será importante. Efectivamente. Y de hecho, hubo un momento que hablando con unos amigos, con un matrimonio amigo, que en los últimos años de estas inquietudes de formar equipo y de formar un grupo de formación, espiritualidad y demás, pues estamos con nosotros, digo, oye, ¿por qué no nos vamos a hacer un cursillo de cristiandad? Entonces me puse en contacto con Mariloli Negrillo, que entonces era la presidenta del movimiento de cursillos aquí en Murcia. Les sorprendería, porque normalmente es los propios de cursillos que van invitándote a hacerlo. Dice, viene uno que quiere hacerlo, que bueno, pues, se invita. Se puso loca de contento, porque yo a Mariloli la conocí cuando don José Antonio Trigueros me encargó que relanzase un poco la procesión del Corpus como representante, como presidente de la congregación, y la congregación como tal y como asociación eucarística más antigua de la diócesis y de Murcia. Aquello a mí me asustó como todas las cosas que tienen una responsabilidad, pero nunca he rehuido esa responsabilidad. La acepté y la procesión del Corpus está ahí. No es mérito mío, sino de eso son obras de Dios, que Dios las hace, y esto es una procesión del Corpus. Precisamente estas dos que van con mantilla milá son dos sobrinas, que son congregantes, van con la medalla corporativa, y el que va conmigo, el niño que hay en medio, es uno de mis nietos. Es uno de mis nietos. Un nieto que precisamente se llama Jorge. Y bueno, pues esto además ha sido la de este año pasado, la de la última procesión del Corpus, que estuvieron las dos sobrinas que iban con la mantilla y la teja, iban con nosotros en la congregación. Y me pierdo. Estábamos hablando de poco antes de la congregación, que te encargaron, pero ibas a hacer un cursillo. Sí, bueno, el cursillo de cristiandad, que tengo precisamente, siempre lo tengo presente, el cursillo 907, que es mi cursillo. Que ya estamos por el 1000. Sí, eso he visto esta mañana. En 1000 cursillos en Murcia. 1000 cursillos en Murcia, que mañana a la 1:30 creo que tiene Miguel, que es el actual presidente del movimiento de cursillos, tiene una entrevista en COPE. Efectivamente. Bueno, de alguna forma fuimos los dos a un cursillo mixto, hicimos el cursillo. ¿Lo visteis juntos? Sí, fuimos los dos, queríamos ir los dos, queríamos hacerlo. Y de hecho yo a mi mujer le dije que yo no me movía dentro de ninguna asociación de la Iglesia si ella no estaba conmigo. Caminar como pareja, como familia. Como familia, como pareja, como matrimonio.
Y si ella no estaba conmigo, yo no. Y hasta ahora lo he mantenido. Y lo sigo manteniendo y espero que Dios me dé vida y fuerzas para poderlo mantener. Y de alguna forma, allí entonces nos dijeron que hay un movimiento de matrimonios que se llaman los ENS, los equipos de Nuestra Señora, y nos pusieron en contacto con ellos y empezamos y estamos ya 6 años en los equipos de Nuestra Señora. En un equipo familiar, en un equipo buscabas, como buscábamos. Y con lo cual es una experiencia, como decías tú, de acercamiento a Dios a través de las realidades que Dios mismo suscita en su iglesia. Exacto. En cada instante, en el momento, una congregación mariana, desde los jesuitas, estudias con los franciscanos, que me has dicho... No, capuchinos. Perdón, con los capuchinos. Vamos, son franciscanos también. Franciscanos capuchinos que dice, yo creo que soy, lo decías antes de entrar en antena, y dice, creo que soy terciario... Soy terciario. Pues, es decir, luego vives la experiencia de Camino de la Catecumenal, la experiencia de los ENS, la experiencia de Cursillo de Cristiandad, Movimiento Familiar Cristiano. Sí. Es decir, la Iglesia va poniendo muchísimos medios para aquel que quiera encontrarse con Dios. Efectivamente, hasta que, bueno, pues encuentras uno donde te encuentras a gusto, donde te encuentras cómodo y donde vas desarrollando pues todo el potencial que Dios está poniendo dentro de ti y que Dios te está poniendo delante para que crezcas en fe, para que crezcas en una ¿Y cuándo llega don Javier y dice don Javier, y ahora a potenciar la congregación de la Vela? La congregación, la venerable congregación del Santísimo Sacramento. Eso es a la muerte de Joaquín Zamora, que era el presidente anterior a mí. Hace 15 años aproximadamente. Don Joaquín murió y quedamos 4 capitulares seglares y el conciliario, que era don José Antonio Trigueros. Nos reunimos con la precariedad al mes aproximadamente de la muerte de Joaquín, con el fin de nombrar un presidente de entre los capitulares. Cuando mi querido Abraham Ruiz Jiménez, que todavía sigue siendo capitular y sigue asistiendo con 91 años que tiene, y sigue participando de la vida activa de la congregación, me dice, Alfonso, yo creo que el próximo presidente tienes que ser tú. Digo, ¿cómo? Digo, yo me imagino que debe de haber previamente una elección, una votación de elección o algo de... Y mi querido amigo Rafael Rabadán dice, Alfonso, dice, no seas tonto. Dice, tienes todas las papeletas. Si quieres que votemos, votamos. Pero tienes todas las papeletas. Llevas todos los números, son tuyos. Digo, pero si es que, si vosotros sois, ¿cómo decirlo?, las vacas sagradas de la congregación, sois los que más sabéis de la congregación, lleváis un montón de años, estáis trabajando en ella. Yo estoy recién aterrizado. Yo no sé nada de la congregación. Como David, el pequeño de la casa. Pues sí, dice, precisamente, dice, pero es que eres el más joven y es el que más proyección tiene. Digo, bueno, ¿y eso quién lo sabe? Eso solo lo sabe Dios, yo no lo sé, y vosotros tampoco. Dice, sí, pero por biología, eso lo lógico es que seas tú, por lógica. Bueno, pues bueno. Y me nombraron un presidente, me lo propusieron a don Javier aceptó. Y desde entonces pues estoy un poco pues de... Y la congregación del Santísimo Sacramento se ocupa de que haya un culto y una adoración permanente durante todos los días en el monasterio de las Claras de Murcia. Efectivamente. La congregación está en el propio centro de Murcia. A mí siempre me ha llamado la atención. Un convento que lógicamente se crea en las afueras, pero ahora mismo está en el núcleo de la ciudad de Murcia, es un punto de oración al Santísimo Sacramento en el centro de la ciudad. Y ahora lo hermoso de esto es que la congregación desde 1817, que ya está para los 200 años. El 18 de noviembre es el aniversario, nosotros hemos trasladado en unos días en la celebración del aniversario de la fundación de la congregación a la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Y entonces, tanto en la fiesta de Jesucristo Rey del Universo como en la fiesta del Corpus, el jueves, día del Corpus, la congregación celebra una Eucaristía solemne, donde, pues si hay algún congregante o algún nuevo congregante que se hace imposición de medallas, o alguno antiguo que no la tenga, se le imponen las medallas. Y bueno, pues... y vamos celebrando con el fin de realzar. Hacemos una procesión Minerva por el atrio de la iglesia. La gente se queda muy sorprendida porque... En el mismo centro de la ciudad. En el mismo centro de la ciudad, sin salir del recinto. Con lo cual tenemos una suerte en Murcia tremenda, porque tenemos la iglesia de Santa Catalina, con adoración al Santísimo prácticamente el día completo,
la iglesia de las Claras con la Congregación del Santísimo Sacramento y la capilla de Palacio con la adoración perpetua. Tres lugares en el centro para adorar al Señor presente en la Eucaristía. Efectivamente, y es el mismo Señor. Y curiosamente, la adoración perpetua la trae a Murcia un congregante, Pepe Cano. ¿Cuántos sois ahora congregantes? Cerca de 400. Que va. Ojalá. La última vez que tuve que mandar una circular éramos 359. Bueno, pues cerca de 400. Vamos. Sí, pero es que hace 15 años éramos 550. Bueno, pues habrá que potenciarlo. Va disminuyendo ostensiblemente la pertenencia a la congregación. La gente hoy, las personas hoy no quieren un compromiso fijo. Somos hijos de un tiempo, sin compromisos. Sí, sin compromisos y sin obligaciones. Queremos, nada más que buscamos los derechos, y eso no puede ser, porque para tener derecho a algo, primero hay que cumplir con las obligaciones, y eso sí me lo enseñó mi padre. Y de alguna forma la congregación lamentablemente ha ido disminuyendo, la congregación ha ido perdiendo pues un poco todas las cosas materiales, porque las espirituales no las ha perdido, están potenciadas desde, parece que es Pío VI y Pío VII. Sí, Pío VII, en 1700, al final de 1600, principios de 1700, es cuando se crea la archicofradía del la venerable archicofradía del Santísimo Sacramento en Roma. Se crea también, se funda la adoración nocturna también en Roma. Claro, es ahí en esa época pues hay una explosión muy grande de habrá que potenciar todo de asociaciones eucarísticas. A vuestro segundo centenario. En ello estamos, pero lo que pasa es que somos pocos, muy mayores ya. Pues ayudaremos poca gente joven. Donde podemos. Déjanos un mensaje final, que el tiempo se nos ha volado. Se nos ha volado. Bueno, un mensaje final. ¿Cómo resumirías tu vida? ¿O qué mensaje darías a alguien que te ha podido escuchar un poquito y dice, oye, pero con todo esto me quedo con Jesucristo en el centro de mi vida? Sin Jesucristo en mi vida no tiene sentido, en absoluto. Y así lo saben tus hijos y tus nietos, me imagino, sí, que ya te ocupas de decírselo. Ya me ocupo yo de decírselo. Y de hecho, mis nietos saben dar contestaciones y saben responder cuando les preguntan sobre Jesucristo y sobre algún pasaje evangélico que conocen. ¿Les has enseñado ya a cantar el Tantum Ergo y Pange Lingua? Todavía no, son un poco pequeños y eso está. Yo en castellano no me lo sé en latín, pero son un poco pequeños todavía. Aunque hay algunos, ya la mayor tiene 13 años. Ya podría empezar a aprender. Seguro que repite canciones de hoy día, así que podría. Sí, no, además toca la guitarra, está en el coro del colegio y sí podría perfectamente. Alfonso, ha sido un placer convivir este ratito y repasar todas estas historias de una vida de familia, de una vida de cercana a la Iglesia, de una vida de devoción a la Virgen María y de una vida sobre todo de poner a Dios en el centro, de Jesucristo en el centro, y Jesucristo sacramentado, como tantas veces hemos repetido, que se ha quedado. A mí me encanta esa frase de Pablo VI, el recién beato, que decía en su fe, en su credo, decía, muchas presencias hay de Jesucristo, pero solo una es la real, que es en la Eucaristía, y se quedó entre nosotros para ser adorado después también. Yo que desde pequeño sí también lo he vivido, pues confirmo contigo y digo que ojalá lo tengamos cada día presente. Ojalá, que así sea. Pues muchísimas gracias y un saludo a toda la familia. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por seguirnos un miércoles más. Si a ustedes así lo desean, el miércoles próximo volveremos a llamar a sus casas. Muy buenas noches.